Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Laura Larson, el doctor David Watts, el doctor Dan Paul Gray, Dave Smith y nuestro invitado especial Mike Mounts, pastor de At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri. Una vez más, Mike, por favor, ¿los servicios son los domingos y miércoles? Sí, los domingos en la mañana a las 10 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Bien, bueno, estamos alegres que usted está con nosotros y ha estado aquí en los últimos días, así que oramos por las ricas bendiciones del Señor sobre su iglesia. Lauren, vamos al versículo 13. Porque hasta la Ley de Moisés, el pecado estaba en el mundo, causado por la caída pero de no Adán. se inculpa de pecado donde no hay ley. Antes de que la ley fuese entregada, el pecado y su juicio inmediato no fueron imputados a la cuenta de aquellos que vivían, sino por el hecho de la caída de Adán todavía eran pecadores. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, Por la naturaleza pecaminosa que estaba en todos los hombres debido a la caída de Adán. aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán. Aún así, no importando que no todos cometieron la traición en contra de Dios como lo hizo Adán, todavía eran pecadores. El cual es figura de aquel que había de venir. Adán era la cabeza de todo pecado y muerte, mientras que Cristo es la fuente de toda redención y vida. Ahora, volviendo atrás, Él está poniendo la ley al lado de la gracia, ¿no? Correcto. Está estableciendo la verdad de que el pecado aún traía la muerte, aun cuando la ley no existía. Y la única diferencia realmente es que la ley ayudaba a ver claramente lo que era bueno y lo que era malo. Pero aún antes de que Dios diera esa revelación, el hombre que pecaba, y todos pecaban, aún experimentaban la muerte. Aunque tal vez no había un cargo específico, la paga del pecado era la muerte, sea que estuviésemos bajo la ley o no estuviésemos bajo la ley. ¿Y qué quiere decir cuando dice el pecado no es imputado cuando no hay ley? Por ejemplo, si yo condujera aquí en este Boulevard Blue Bonnet y yo me fuese a 75 millas por hora y la ley está marcada a 45, yo puedo ser culpado por violar el límite de velocidad. Digámoslo de esta manera. Un letrero que dice la velocidad es 65 millas por hora. Y luego tenemos el vehículo de un policía que tiene las luces encendidas en la parte de arriba. Eso le hace a usted entender la ley, ¿no? El pecado, el mal comportamiento rompe la ley mucho más que ese letrero, ¿no? Correcto, entonces, una vez más, mire, el tema es, ¿por qué no decimos que voy en una carretera, misma idea, hay una curva y está un letrero que dice 45 millas por hora, pero yo ignoro el letrero? Me pueden dar una infracción, pero peor a eso, yo puedo ir tan rápido que no podré tomar la curva. Así que ya sea que haya letrero o no, aún va a haber una pena por violar lo que debía haber estado haciendo. El letrero simplemente lo hizo una ley. La gente estaba fuera de control sin la ley, ese es el punto. Y el pecado aún producía la pena de la muerte, aunque no se definía claramente. Pero dice el pecado no es imputado donde no hay ley. Correcto. ¿Qué está diciéndonos Pablo allí? Bueno, una vez más, uno no puede culparme de un pecado específico si no hay una ley que haya sido definida para mí. Pero si yo violo las leyes de Dios, la naturaleza y el carácter de Dios, aún eso demanda que el pecado concluya en muerte. Uno no puede escaparse de eso. Pablo estaba diciendo que aún antes de la ley, el pecado estaba cosechando muerte en la vida de la gente. La ley llegó demasiado tarde, en cierto sentido, y era demasiado débil para detener el pecado. La ley, como usted dijo, nos ha hecho al tanto de nuestra pecaminosidad, pero no podía. El hombre ya estaba en pecado antes de la ley, entonces no podía, era casi como que llegó demasiado tarde. Bueno, la ley,
Mire, es como si usted estuviera bajando una montaña y viniendo de bajada, usted no puede ver el letrero del límite de velocidad para detenerse. Era demasiado tarde, aunque esté ahí el letrero, pero no lo vio. Aún va a ser penalizado por violar la ley. Todavía ha roto la ley. Sí, amén. La naturaleza y el carácter de Dios era un freno, primeramente por conciencia, en la vida y en el corazón de todo ser humano creado, mucho antes de la ley. La ley simplemente escribía en palabras lo que la conciencia enseñaba antes de que la ley se diera. El problema con la conciencia era que se cauterizaba fácilmente y el hombre la podía ignorar, pero la ley estaba escrita y definía realmente algunas de las características de la naturaleza de Dios que él había dicho: no violen esto. Alguien a menudo ha dicho, un predicador ha dicho que la ley realmente era el freno de emergencia de Dios. Por lo menos no llegues hasta este punto, no mates a alguien. Mire, adelante. Bueno, quería añadir que el versículo dice: porque hasta la ley, antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se inculpa de pecado, no se asignaba, no se aplicaba. Entonces creo que lo que Pablo está diciendo es que la ley deja en claro dónde usted está. Pero Correcto. antes de la ley, bueno, tal vez usted estaba bajo conciencia. Bueno, Así es. Pablo sí dejó en claro que todos nacen con un sentido innato de Correcto, bien y sí. mal. La conciencia, como usted dijo, es fácilmente corrompida Amén. por causa de nuestro ambiente, por causa de la enseñanza mala, por causa de lo que sea. No podemos confiar en la conciencia, pero sí hay un sentido innato de Sí. bien y mal dentro de Amén. toda persona. Pero piensan que hay tal cosa como el poder de convicción del Espíritu Santo antes de la Yo cruz. sí lo creo. Yo no al grado que fue después del Pentecostés. Y mire, Sí. puede ser a Amén. ese punto porque Pablo dice que la ley deja en claro en cuanto a lo que es pecado y lo que no es pecado, que se impute o que se nos asigne. Sí, el Espíritu Santo de hecho, fue puesto en libertad para hacer cosas en el mundo que jamás había hecho antes como resultado de la cruz. Jesús dijo que después de haber partido, Él enviaría al Espíritu Santo y Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, a tal grado como lo que el hombre jamás había visto Muy antes. bien, bueno. Sí, ¿por qué no habla del huerto del Edén y discutimos Bueno, eso un una momento? vez Más, el conocimiento de el bien y el mal fue implantado en la conciencia dentro del ser creado. Junto a eso, en el huerto del Edén, la palabra de Dios a Adán y a Eva. Adán sabía que él estaba mal cuando él comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eva fue engañada, Sí, pero Pero eso es distinto al poder de correcto. convicción del Espíritu El Santo. poder de Eso era convicción del conocimiento. Espíritu Santo está en el mundo el día de hoy por causa de la cruz. Así es. Y bueno, permítame dar este ejemplo. Jesús predicó en Jerusalén y nadie era más ungido que Jesús. Así es. Ningún hombre jamás habló como este hombre. Él estuvo allí por 3 años proclamando la verdad, que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Pero los convertidos fueron muy pocos. Parece que no tuvo mucho efecto. El día del Pentecostés, Pedro se levantó. ¿Pensamos que él era más ungido que Cristo? No. No. Pero el Espíritu Santo descendió ese día y comenzó el ministerio del Espíritu, la dispensación del Espíritu. Y parte de lo que el Espíritu vino a hacer era convencer al hombre de pecado. Entonces, ahora que Él está aquí para llevar a cabo esa porción del ministerio de la Trinidad, Cristo estuvo aquí en lo físico y el Espíritu Santo no estuvo aquí a ese nivel, no a nivel de lo que está el día de hoy. El Calvario abre la habilidad del Espíritu Santo de convencer. Cuando mire, nos fijamos en sus cruzadas en los 80s y vemos a cientos de personas corriendo por esos pasillos. Y eso es por causa de la unción que está en su vida, pero también
la presencia del Espíritu Así es. en este margen Así de es. tiempo es algo único en la historia que fue lanzado por Jesús al ir a la cruz y enviando de nuevo al Espíritu Santo para hacer lo que Él hace como resultado. Entonces ahora nuestros esfuerzos en el ministerio pueden ser ayudados por el mover del Espíritu Santo de una manera sin precedentes. Desde el día del Pentecostés, yo veo el día del Pentecostés como el día en el que el Espíritu Santo comenzó todos los beneficios del nuevo pacto para el mundo. Y Mm, la convicción de hacer el mal es parte es de parte ello. de lo que sucedió cuando Él se hizo disponible. Él pudo vivir dentro del hombre de ahí en adelante. Él pudo también ungirnos y darnos esa experiencia que nos pudiera ayudar para el servicio y el poder. Y porque el pecado se había resuelto. Correcto. Por causa de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Entonces, aunque había convicción, lo sabemos. Ahora pensemos en la vida de David. Natán viene a él y le dice, tú eres aquel hombre. Pero antes de eso, mucho antes de que Natán tratara con David, él le diría en los salmos que él sentía como que sus huesos eran abatidos, sentía como que él estaba siendo destrozado y despedazado por el pecado. Así que sabemos que había convicción hasta cierto punto, pero nada como lo que ocurre el día de hoy en las multitudes por causa de la cruz de Cristo. Así es. Tenemos que ir a la pausa en unos momentos, así que ya volvemos. Así que, por favor, no se muevan. Jesús tocó mi vida y Él no me suelta. Amén. Jesús entró en mi corazón, entró en mi alma. Sí. Yo vivía tan triste, pero ahora estoy libre y alegre. Alabado Dios. Y, y no hay nada como vivir para Dios. Amén. Nada como ello, damas y caballeros. Y sé que el sábado en la mañana, hace ya una semana atrás, yo tengo un tiempo de oración y tengo de hábito orar en voz alta. Pero me dijeron, el dentista me dijo que yo no podía orar como cuando yo estaba hablando, ¿no? Tengo que hacerlo en el subconsciente, pero el Señor me podía hablar. Amén. Y me dijo, yo quiero que le digas al pueblo que no solamente tú, pero a todos que apoyan esta obra, que están con esta obra, que usted es un misionero al mundo. Y los misioneros, por lo menos deben de sentir un llamado específico a una parte del mundo. Recuerdo que Mark Montaigne, que trabajaba en Calcuta, iba de viaje. Él pensaba que el Señor lo había enviado allí y le dijo, no, yo quiero que vayas ahora a este tal lugar. Perdió su boleto. Allí es donde quiero que vayas. Y Dios habla y habla claramente. Y fue a Calcuta. Yo fui a ese lugar con él. Y bueno, el Señor dijo, dile al pueblo que son misioneros a todo el mundo. Y esas son palabras mayores, pero es una gran realidad. Y es- el Señor nos ha dado el medio para tocar al mundo Así es. con la televisión y el Espíritu de Dios, ¿no? Y yo lloro diariamente por tener el poder de Amén. convicción del Espíritu Amén. Santo que Sí. descanse en todo lo que hacemos. Sí. Eso es lo que necesitamos, el poder de convicción del Espíritu Santo. Sí. No importa, fue Natán el profeta que fue a David, Sí. no importa lo que diga Natán o no diga. David estaba bajo tan gran convicción por Correcto. lo que él había hecho. Y, y el Espíritu de Dios moviéndose. Esto es algo crítico. Sea Ward dijo, el poder de convicción del Espíritu Santo hoy en día es escaso. Así Es es. bastante Sí. escaso, Amén. muy escaso. Pero si el Espíritu de Dios se mueve,
con convicción del Espíritu Santo, usted no tiene que hacer mucho para llevar a esa persona a Cristo. El Señor ya está tratando con esa persona y yo quiero ver eso en todo el mundo por decenas de miles de personas que están bajo el poder de convicción del Espíritu Santo y vendrán a Cristo. Sí, claro. Vendrán a Cristo. Vendrá a Cristo. Cierto mensaje trae eso, hermano Swagger. Cierto mensaje tampoco lo trae, pero cierto mensaje sí trae esa convicción. Sí, claro. Y yo he visto eso en mi propia vida personal. Cuando trato con ciertos temas, hay un avivamiento, hay una sobriedad, hay una seriedad y hay un poder allí en ciertos temas. Sí. Y todo se regresa al punto del evangelio de la cruz de Jesucristo y lo que Él hizo y lo que Él hará. Si realmente lo creemos, como decimos, y realmente lo predicamos, si hace la diferencia, entonces el Espíritu Santo hará lo demás. El domingo en la mañana yo sentí ese poder. Amén. Así es, sí. Y yo sentí esa poderosa Amén. unción Sí, del Espíritu sí. Santo para extenderme a las almas, a las vidas. Y todavía sigue Sí, siendo amén, real. sí, amén. Alabado Dios. Están muriendo y están Las pidiendo. deudas han sido pagadas. Yo sé que es real. Alabado Dios. Alabado Gracias, Dios. Jesús. Padre Celestial, yo Sí, oro en este Señor. momento. Aleluya. Por cada persona que está bajo el sonido de nuestra Oh, voz. Dios. Gracias, Jesús. Precioso. Esa Señor. alma, Señor, que está bajo el poder de convicción del Espíritu Sí, Santo. Jesús. Yo voy a orar en este momento. Sí, Señor. Y yo quiero que usted ore conmigo. Este es su momento. Es su Amén, momento. Esta es su vida. Sí, Señor. Y yo quiero que usted lo repita después de mí y créalo con todo su corazón. Porque Jesús ha tocado su corazón y Él no le soltará. Sí. ¿Me escucha? Usted tal vez diga, yo no estoy interesado, pero Él no le va a soltar. Aleluya. Entienda eso. Y a las 2 de la mañana usted se despierta pensando en la salvación de su alma. Yo voy a orar. Y yo quiero que usted ore conmigo y créalo con todo su corazón mientras los hermanos aquí le ayudan. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti Yo vengo a ti. en el poderoso nombre de Jesús. en el poderoso nombre de Jesús. Jesús. Te pido perdón por mis pecados, Pido perdón por mis pecados, la vida que he llevado, La vida que he la llevado, manera como he vivido. la manera como he vivido. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname Y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre, con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Toda injusticia. Con mi boca, Con mi boca yo confieso, yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón yo creo Creo que Dios le resucitó Que Dios le de entre resucitó los muertos de entre los y Él muertos. vive. y Él y Él vive. vive. En este propio momento, En este propio acepto a Jesucristo Acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma de mi alma. y le hago Y le hago el Señor de mi vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, De acuerdo a su palabra, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios. Aleluya. Damas y caballeros, yo lo siento en mi espíritu aleluya. constantemente. Lo horrible, la agonía de un alma que muere sin Dios. No hay nada Dios. peor que eso. Es lo peor que usted pueda imaginar, el morir sin Dios. Y yo creo que el Señor va a abrir la puerta en todo el mundo y es que si esos 7 años de hambre que vinieron sobre Egipto, con todas las dificultades y problemas, si eso es una señal de esos 7 años de gran tribulación, y lo era y lo es, entonces los 7 años de abundancia, cuando esas cosechas eran tan abundantes que José tuvo que construir graneros Sí. en toda Egipto. Y yo creo que eso representa una conversión de almas como el mundo jamás ha visto antes, inmediatamente antes de la gran tribulación. Yo creo eso. Y yo creo que eso es lo que representó
Eran tantos que José no los podía contar, dejaron de contarlos. Así es. 7 años de cosecha como nunca antes, y yo creo que eso representa, no sé si son 7 años o cómo, si es una cosecha de Amén. almas como el mundo jamás ha visto antes en toda la historia. Es la razón por la cual le pido a usted que ore por nosotros, que el poder de convicción del Espíritu Santo Sí. barra sobre este mundo, no solamente en Estados Unidos, sino mi corazón va al Medio Oriente, a Europa, Sí. a Asia, a África. Y Jesús murió por ti, por ellos. Él murió por personas en los Estados Unidos y el mundo. Él murió por todo el mundo, porque de tal Amén. manera amó Dios al mundo que Él le entregó su Hijo unigénito Amén. Sí. para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha alabado Dios por eso. No quise empezar a predicar, Adelante, hermano. pero Así esto es el Evangelio. Sí. Amén. Esto es el Evangelio. Jesús murió por Sí, usted Señor. y Él murió por mí. Aleluya. Y si usted permita que Él pase por allí y no le acepta, lo horrible de Oh, esa Dios. vida, un infierno Sí. eterno, eso es horrible. Pero yo creo que usted le va a decir que sí. Yo creo que Sí. hay muchos que han dicho sí hace un momento Sí, atrás. Señor. Alabado Alabado Dios. Dios. Muy bien. Aleluya. Amén. Quiero que empieces en el versículo 13 otra vez. Porque hasta la ley, Ley de Moisés, el pecado estaba en el mundo, causado por la caída de Adán. pero no se inculpa de pecado donde no hay ley. Antes de que se entregase la ley, mostraba su juicio, pero no imputado a aquellos que vivían en aquel momento, sino por el hecho de la caída de Adán, y todavía pecaban. Entonces, ¿cómo esa gente era salva? Bueno, en el margen de tiempo que precedía la ley, los sacrificios que se instituyeron en Génesis capítulo 4, el holocausto encendido, aún indicaba que la persona confiaba en lo que Cristo había prometido en Génesis 3:15. Y ese conocimiento de Dios, creo yo que fue propagado a través del linaje de Seth, y encontramos a varios hombres de antaño en el registro proclamando el sacrificio como el medio de relación con Dios. Sí, pero es la razón por la cual David dijo que si el sacrificio funcionase, él lo hiciese, pero no Correcto. valía la pena. Hermosa idea. Él dijo que un espíritu contrito y humillado no despreciarás. David, cuando Natán lo confrontó, una de las cosas que a veces ignoramos es que a David se le dijo de parte de Natán: Dios ya te ha perdonado de tu pecado por causa de su corazón contrito y humillado. No por causa de un sacrificio, sino el sistema de sacrificio que él había instituido en Génesis 4 nos dirigía a la Yo cruz. creo que él ya había sido perdonado cuando escribió el versículo 5. Oh, sí, pero él sabía que era ser convencido. Se nos terminó el tiempo, gracias. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.